Buenas noches, agradeceremos a todos que tomen sus lugares. Bienvenidos a una tarde de café con Luis Felipe Lomelí, autor del libro Indio Borrado. Es claro que otro México es posible. Nuestro país está marcado por retos y problemas que duelen y nos indignan. Sin embargo, también está lleno de espacios de esperanza que muestran que hay otro México en curso. Uno con líderes preparados y responsables. Uno con gente llena de pasión y convicción. Uno en el que la ética es parámetro de actuación permanente. Uno en el que los gobiernos están por fin al servicio de la gente. Uno en el que la ciudadanía sabe que no todo lo puede hacer el gobierno y genera emprendimiento público, transformando vidas y ampliando horizontes. Hoy estamos cansados del desánimo y el cinismo. Estamos convencidos que el cambio se va a dar si lo hacemos nosotros. Estoy convencida de que yo puedo cambiar el rumbo de mi país. Y no me voy a quedar esperando a que ese otro México llegue algún día lejano. Voy a salir a construirlo, porque sé que ese otro México está en mis manos y en las de muchos como yo que formamos parte de él. Que queremos prepararnos para ser los nuevos transformadores que nuestro país necesita. Que creemos apasionadamente que las cosas se pueden hacer diferente. Que podemos hacer nosotros un país incluyente, próspero, libre, justo y lleno de oportunidades. En la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, también estamos convencidos de ello. Estamos formando personas comprometidas, que nos dan la esperanza de alcanzar lo hasta ahora inalcanzable. Una escuela que está pensada justo para el cambio que necesitamos, que genera la investigación de excelencia y el conocimiento que dará solución a los problemas públicos más importantes. Con personas que tienen ganas de desarrollar ideas que dignificarán la esfera pública. Personas no solo con pasión, sino también con las herramientas necesarias para tomar las decisiones que necesita nuestro país. Personas que entienden el servicio público como una genuina oportunidad de trascendencia, que persiguen otro tipo de poder. El poder de influir con su conocimiento y esfuerzo para el bienestar del país. El poder de cambiar la vida del mayor número de personas. El poder de crear impacto social. El poder de lograr que todo sea posible. El poder de hacernos sentir que las cosas realmente se pueden hacer de forma diferente. Personas que son la razón por la que creemos firmemente que hay otro México en curso. Sé parte de él. Muy buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí para esta extraordinaria oportunidad. Le agradezco enormemente a Luis Felipe Lomelí que nos acompañe aquí en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Muchas gracias. Él nació en Etzatlán, Jalisco, estudió Ingeniería Física Industrial aquí en el TEC de Monterrey, la maestría en Ecología de Zonas Áridas en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, el doctorado en Ciencia y Cultura en la Universidad Autónoma de Madrid y además es candidato a doctor en Filosofía en esa misma institución. Ha radicado en varios países de América Latina, mismos en los que también ha realizado diversas publicaciones. En reconocimiento a su trabajo, diversas instituciones le han otorgado becas, tales como el propio TEC de Monterrey, la Organización de Estados Americanos, el Centro de Escritores de Monterrey, el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, la Fundación para las Letras Mexicanas y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y en Tusquets Editores ha publicado los libros de cuentos Todos Santos de California, con el que obtuvo el Premio Nacional de Literatura San Luis Potosí, y Ella sigue de viaje. Sus narraciones aparecen en diversas antologías. Ha recibido diversos premios, entre los que se destaca el Premio Latinoamericano del Cuento Edmundo Valadez por el cuento El cielo de Neuquén, y también pertenece al Sistema Nacional de Creadores. Y el día de hoy vamos a comentar, entre otras cosas, este libro hermosísimo que se llama Indio Borrado, que para mí, que yo no soy de aquí de Monterrey, ha sido verdaderamente una revelación, porque da una luz y da una forma de acercarse a un fenómeno que tiene mucho que ver, desde luego, con cosas que ha sufrido y ha vivido nuestro país en distintos ámbitos, pero tiene mucho que ver y explica de una manera muy fresca y al mismo tiempo muy cruda
una realidad que es muy específica de Monterrey. Y para iniciar esta conversación, voy a leer 2 pequeños extractos de este libro que verdaderamente tienen que leer. Somos Monterrey, la ciudad que arde, la sultana. Somos los madrugadores, los que se levantan temprano para el jale. Somos la cultura del trabajo y del esfuerzo, los que nos fuimos a robar el fuego de los gigantes flacos. Somos los que encienden la maquinaria, el país, las fábricas que no descansan, los hornos que no se apagan. Somos los regios, los recios, los que hablan de frente, los que a golpes nos abrimos paso en el desierto, sobre el desierto, bajo el sol que seca la machaca. Somos el coraje, somos los hombres porque esta es tierra de hombres. Somos las mujeres porque esta es tierra de hembras, de fieras. Somos los Martínez, los Garza, los Treviño. Somos los obreros, las chimeneas, la ciudad de las montañas. Somos los que ahorran y construyen su futuro. Somos el concreto de todos los puentes, el acero de los edificios, el fierro esponja, el vidrio de todos los cristales, las tuberías del mundo. Somos el país desde dentro del país. Somos los regiomontanos, los neoleoneses. Somos los que soportan huracanes y sequías. Somos el orgullo, la patria clara, los ingenieros. Los que empezamos desde abajo y no olvidamos nuestra tierra, nuestras botas cubiertas de tierra, nuestros rostros asoleados, nuestras manos curtidas. Somos los que no retroceden, los que no ceden a chantajes, los que dijimos primero muertos antes que pagar un rescate, porque un imperio no se yergue a medias tintas. Somos Monterrey. Y así como habla de esta ciudad, así como habla de esta gente, nos habla también de muerte y dolor. Matar, le dicen sus fantasmas al güero. Matamos al oso y al venado, a la serpiente. Matamos para proteger a nuestros hijos y darles su alimento. Matamos para no caer de hambre. Matamos de cerca, con el puño limpio, con el mazo y con la lanza. Matar. Construimos arcos y flechas para matar al águila y sentirnos parte del cielo. Vestirnos con su cuerpo. Tocarnos la cabeza de plumas para que el espíritu vuele y alcance a nuestros muertos. Los toque. Matar. Matamos al coyote cuando se acercó a las tiendas, furtivo, subrepticio, a los que se irguieron amenazantes por encima de las lomas, a los traidores, a la liebre y al conejo que lanzamos a la luna. Matar. Matamos al adúltero, al que no respeta, al hombre que se empeña en ser niño, al que profana las llanuras con su egolatría, al avaro y al que roba, porque nada de aquí es nuestro, porque el futuro está a nuestra espalda y a nuestra espalda vienen nuestros hijos. Matar, le dicen sus fantasmas. Matamos al blasfemo y al sátrapa, al bruto, al adorador de la estulticia y de otros dioses. Matamos en esta vida sublunar, en este nuevo mundo, para mantener el orden del Creador y la música de las esferas celestes. Matamos en nombre de la ley, en juicio público. Matamos infraganti, con los pelos en la mano. Matar de angustia, de rabia, de venganza, porque vivimos rodeados de ídolos que blanden a sus demonios por encima de las lomas. Matar, le dicen sus fantasmas. Matamos al prófugo y al criminal, al incivilizado, al que no entiende de razones ni de leyes y atenta contra el Estado. Matar los morros antes de que crezcan, en capullo y dormiditos. Envenenar los pozos para que caigan todos y podamos levantar el nuevo imperio, el nuevo león de las máquinas y de la industria, el león del progreso. Matar, le dicen sus fantasmas. Matamos. Qué libro, ¿eh? Bienvenido a la Escuela de Gobierno. Démosle un aplauso de bienvenida a nuestro libro. Bueno, pues, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Lisette, Roxana, Celina, Víctor, José Antonio y Alejandro. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá y, híjole, qué selección, ¿por qué empezar leyendo eso? Pues porque quizás es la forma en la que este libro en mí mueve una fibra. Mueve la fibra de la persona que llega a Monterrey y se asombra con lo que es, con lo que representa, con lo que ha logrado, con lo que quiere, con lo que aspira y al mismo tiempo
con el dolor que ha vivido. Eso es, ¿qué es Indio Borrado? ¿Qué es? Cuéntanos. Bueno, sí, ahora sí que sí logré transmitir lo que quería, que eso es fantástico, porque uno cuando escribe nunca sabe si realmente está comunicando lo que quería comunicar. La historia, en versión resumida, es que yo llego a vivir a Monterrey en los 90s, inicios de los 90s, cuando en esta ciudad uno podía recorrer la ciudad caminando por las noches, caminar las zonas industriales, caminar los barrios, dormir nada más con la puerta del mosquitero, etcétera. Y pues era una delicia, era la ciudad más bonita del país para mí, ¿no? Total, si hay gente de fuera, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer, no? Es que se aguanten, ni modo. Y cómo después de los procesos de la violencia termina irreconocible la ciudad, ¿no? Yo me voy de Monterrey en el 98 la primera vez, cuando termino la carrera. Yo me voy a trabajar a la Maquila Juárez, luego me voy a la maestría a La Paz. Vuelvo otra vez a Monterrey, me voy, vuelvo, estoy así, y de repente ya la ciudad está convertida en otra cosa, y la misma gente ya me parece irreconocible, ya no es este asunto de caminar por la calle y saludar, que, oh, primo, ¿qué pasó, primo? No, oye, ¿sabes dónde hay tal cosa, primo? Ah, Simón, acá, ¿no? Que era como una especie de familia grande, ¿no? Obviamente depende de qué parte de la ciudad. Yo viví en San Nicolás de los Garza, que era aún más rancho, ¿no? O sea, uno dejaba en San Nicolás las llaves del carro donde deben de estar, es decir, en el carro. Porque ahí ya no se te pierden, ¿no? Está con ganas, ¿no? Sales de la casa, están las llaves ahí, ¿no? Entonces, pues me entra toda la rabia de qué pasó con esta ciudad que yo quería tanto, ¿no? Con la ciudad del continente del país que más quiero, y por qué se transformó. Y empecé como intentando varias novelas con cuestiones que yo creía que eran arquetípicas de Monterrey, los ingenieros, los estudiantes del TEC, cervecería, ladrillera, fundidora Monterrey, etcétera, hasta que un día, por azar, en una cantina escucho el corrido de Monterrey, once again, y oigo esta parte, ¿no? El orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque de ahí es Monterrey. Y dije, por supuesto. Y yo no sé si es la única canción de una ciudad que es a la vez una canción de protesta, ¿no? O sea, porque resulta que el mero Monterrey es el barrio, y es el barrio de los albañiles, y es el barrio de los obreros. Entonces dije, claro, desde aquí tengo que hacer la novela que no me ha podido salir en ninguna de las otras versiones, ¿no? Entonces, bueno, de ahí sale un poco la idea de por qué escribir esto, ¿no? De esta rabia, y cómo se va mezclando en estos barrios estas dos ideas de Monterrey, ¿no? Todo lo bueno de Monterrey, todo este asunto de el emprendedurismo, los echados para adelante, los trabajadores, etcétera, 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 que está en todos los estratos regiomontanos, pero a la vez, cómo ya se ha dado una segregación estructural tremenda y hasta una segregación física, ¿no? De construir bardas para separar un barrio de otro, hacer las bardas más altas, incluso esta cuestión estética, ¿no? Que es horrible usar la estética para eso, de que en algún momento dado se empieza a donar pintura a los barrios populares, no para que mejoren su vida, nomás que para cuando uno pasa en el auto por Avenida Constitución, pues no se vean gachas las casas, ¿verdad? Sino que se vean todas coloreaditas, bien bonitas, ¿no? Entonces, de ahí viene, ¿no? Como el génesis de la novela. Yo trabajé un buen rato pues, en los barrios, sobre todo en la Revolución Proletaria, y a la hora que decido que voy a tomar un barrio de Monterrey, dije, bueno, pues no conozco muy bien la Indepen, o sea, no conozco el mero San Luisito, pues voy a tomar el que conozco mejor, la Rebu, y ya cuando empiezo a escribir, es así, mira, se llama la Revolución Proletaria, qué padre. ¿No? Y la calle que delimita es Alfonso Reyes, mira, es el patriarca de la cultura regiomontana, ¿no? Qué bien. Y la calle que está abajo es el antiguo camino a Villa de Santiago, y Santiago Matamoros era el santo patrono de los colonizadores sefarditas, curiosamente, que llegan a Monterrey. Qué bien. Y la calle tantito más para allá es don Eugenio Garza Sada. Entonces, bueno, en la misma toponimia ya tengo los elementos con los que quiero trabajar la novela. Sí, está llena de símbolos geográficos y de clima y de un montón de cosas de esta naturaleza, ¿no? O sea, no es casualidad, como lo estás diciendo tú, no es casualidad, pero además
sí en tu texto sí se nota mucho eso, o sea, el protagonista, pues, pero toda la historia sí se da en un contexto geográfico, de clima, de entorno, que es profundo y que sí tiene unos símbolos muy importantes, ¿no? Sí, que obviamente los trataba de poner de la forma más literaria posible para no pues, aburrir al lector, ¿verdad? Porque luego sí, a veces a uno le da eso, ¿no? Me leí no sé cuánto de la historia de los borrados, ¿no? Entonces vamos a poner toda la mitología borrada. Y si uno hace eso en un libro, pues termina siendo más bien un libro de antropología, ¿no? Y es bastante aburrido. Entonces lo que intenté hacer fue como que tomar ciertos símbolos de la mitología borrada, ver cuáles eran sus ecos en la mitología ya regiomontana como tal, y por supuesto inventarme otros símbolos, ¿no? de que me gustaran, para que la idea resonara mejor. O sea, un poco como lo que dice Gabriel Orozco con la pintura, ¿no? A la hora que, bueno, con la pintura, con la plástica, a la hora que acomoda basurita, no sé si han visto la obra de Gabriel Orozco, que muchas veces es nada más acomodar basura. Y él dice que acomoda la basura para que la basura se vea mejor. Pero no para que se vea mejor en un sentido de que se vea bonita, sino para que uno perciba mejor lo que está viendo ahí, ¿no? Y tiene obras maravillosas, Gabriel Orozco, que me encantan. Y más o menos uno hace lo mismo en literatura, ¿no? Acomoda uno los elementos para que se perciba mejor lo que uno está tratando de decir, eso que no se puede decir. O sea, Nadine Gordimer decía que el arte de la literatura era poder decir lo que no tiene palabras. O sea, esto que va más allá de la experiencia, de lo racional, de lo sentimental, y que uno de algún modo tiene que intentar lograrlo, ¿no? Y bueno, pues uno hace ahí su alquimia y a ver si funciona, ¿no? Que para eso también, por supuesto, sirve utilizar ciertos elementos que uno sabe que al lector le van a resonar de cierta manera, ¿no? Aunque no sean explícitos. O sea, o utilizar ciertos modos verbales o ciertas palabras, ciertas coloraturas verbales que nos hacen sentir cosas. Por ejemplo, el bueno de Juan José Arriola contaba, bueno, y eso le contó a José Agustín, y José Agustín vino a contárnoslo aquí a Monterrey en la Casa de la Cultura, que si uno utilizaba, por ejemplo, ciertas personas gramaticales al escribir, uno lograba ciertos efectos. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa, y por eso en la novela voy cambiando de persona gramatical. Y creo que funcionó bastante bien porque la mayoría de los lectores que me he topado se dan cuenta por ahí de la página 100 y cacho, de, mira, aquí cambia segunda persona. Sí, no, hombre, cambia como desde el capítulo 4, compadre, ¿no? Porque va haciendo que sintamos de otra manera, ¿no? Si pasamos de la primera persona es como muy íntima, y nos hace sentir, pero la segunda persona nos hace estar más en la acción, y la primera persona del plural nos hace sentir este sentimiento de comunidad, ¿no? Como en el capítulo el 61 que leíste ahora, ¿no? Sí. Entonces, pues uno va juntando los elementos que puede para tratar de lograr lo que en teoría no se puede lograr, ¿no? Pues se logra muy bien. Yo te diría que es un libro que hay que leer, desde luego, si nos interesa Monterrey, pero es un libro que hay que leer, casi te diría yo, si nos interesa México, si nos interesa pues la naturaleza humana y si nos interesa más ampliamente este fenómeno de violencia por cuestión profesional. Yo, pues, en fin, tuve la oportunidad de estar muy de cerca desde una perspectiva de gobierno de muchos episodios y muchos casos de violencia aquí. Y desde luego son cosas que se viven pues en mucho sentido con compromiso, con sentido de servicio, con frustración por incapacidad de hacer más. No me esperaba yo encontrarme algo que me removiera de una manera tan directa ese sentimiento, y creo que ese es el propósito profundo, no sé si es el propósito, pero sí es un resultado profundo de este libro y de estas fórmulas que sí tienen ese efecto y que por lo mismo hay que leer, porque la verdad es que más allá del fenómeno formal de seguridad y justicia y todas las cosas que siempre hay que hacer, y cada vez más quizás, esto tiene una base estructural muy humana, muy profunda, muy dolorosa de agresión, y que se transmite de manera potente, ¿no? De hecho, el fenómeno de la violencia es obviamente atroz, ¿no? Pero además es
una de esas cuestiones de las que menos se ha hablado, ¿no? O sea, el fenómeno de la violencia es algo que no se puede entender desde la tecnología. O sea, la tecnología no nos sirve absolutamente de nada. Y aunque cada vez se intentan hacer estas guerras más asépticas, de todos modos los resultados siguen siendo desastrosos para ambos bandos, ¿no? O sea, ya digamos desde Napoleón, ¿no? La artillería le da elegancia a lo que de otro modo sería barbarie, y bueno, y de todos modos era bárbaro, ¿no? Napoleón. Los misiles inteligentes son una maravilla porque entran por la rejilla del ducto de aire acondicionado y explotan 4 manzanas. Y eso es cierto. Y ya uno si razona 2 segundos, dice, bueno, ¿y entonces para qué nos sirve que entre por el ducto del aire acondicionado si va a volar 4 manzanas? O sea, de veras necesitamos esta precisión. ¿Y de qué nos sirve esta precisión a la hora que estamos hablando de la cantidad de huérfanos que quedan, de madres que pierden a sus hijos, de padres que pierden a sus hijos, a sus esposas, etcétera? No nos sirve absolutamente de nada. Desde el aspecto científico tampoco se puede hablar de la violencia porque no hay nada que progrese en la violencia, ¿no? O sea, se inventa todo este mito maravilloso, sobre todo con la Segunda Guerra Mundial, de que las guerras producen progreso científico, ¿no? Cuando en realidad, por supuesto, que no producen progreso científico de forma significativa en comparación con un periodo de paz, ¿no? La mejor prueba de ello es que, o para mí la mejor prueba de ello, es que todas las especies domesticables que tenemos de plantas y animales se descubrieron incluso antes de la escritura, ¿no? O sea, no solo son precientíficas, son prealfabetas, ¿no? O sea, lo más importante para nuestra existencia estaba desde antes. En filosofía misma hay muy poco escrito sobre la violencia y la guerra, ¿no? Están, por ejemplo, estos autores que son como icónicos en la academia, ¿no? Hannah Arendt, que sí, la parte del informe de Eichmann es maravillosa, en este asunto de darnos cuenta de, cualquiera de nosotros podemos ser un feliz burócrata que manda convoys a la muerte, ¿no? Pero ya otras publicaciones como On Violence, de Hannah Arendt, híjole, son digamos, bastante chafitas, ¿no? O no llegan, o no nos permite realmente entender qué pasa con la violencia, porque además la propia autora filtra sus filias y sus fobias a otros grupos vulnerables, en particular en ese libro, en contra de los afroamericanos, ¿no? En filosofía hay poquito, en filosofía política y demás, tenemos todas estas frases o estos estudios maravillosos que suenan muy bien cuando uno no ha sufrido la violencia. O sea, leer a von Clausewitz es genial cuando uno no le ha pasado nada en la vida, ¿no? Sí, no, la guerra es una continuación de la política por otros medios. Sí, cómo no. O sea, salte, señor varón, a ver qué te pase y a ver si quieres seguir diciendo lo mismo, ¿no? O todas estas aproximaciones que se dan a la historia, ¿no? Ya sea Marx o cualquiera de sus hijos o sus hijos putativos, ¿no? Fukuyama, en donde termina la historia siempre marcada por la violencia, por la guerra, y la transformación es la guerra. Y de ahí viene esta como división o falsa división entre cómo podemos convivir en la sociedad, o sea, los procesos coercitivos, bueno, el lema de la República de Chile, ¿no? Por la razón o por la fuerza. O sea, te convenzo o te convenzo a golpes, ¿no? O la idea del consenso, ¿no? Pero la idea del consenso tiene muy poquito entre nosotros, ¿no? Y la idea de la coerción, por más que llevemos un buen rato tratando de hablar de la democracia, la pluralidad, la tolerancia, etcétera, la idea de la coerción siempre se mantiene, y bueno, basta ver las noticias para ver que, pues incluso pues en la cuna de la liberté, égalité, fraternité, se habla otra vez de la coerción como un método de solución. Y ahí solo para redondear la idea y no extenderme demasiado, porque luego ya, como pueden ver, me da por hablar como taravilla. Si uno analiza los procesos sociales de países en donde se trató de aplicar la coerción de las mejores formas tecnocientíficas posibles, nunca funcionó. O sea, ¿qué mejor tecnociencia para aplicar la cuestión que la Alemania nazi? O sea, ¿qué mejor tecnociencia para aplicar la coerción que la Sudáfrica del apartheid? Y nunca les funcionó. Y hay un tema, además, en esta novela, que es
cómo, en fin, la violencia sí tanto tiene un origen muy pues, estructural en alguna medida, como también es profundamente primitiva al final del día, ¿no? Que es un poco el punto que estás haciendo ahorita. Y quisiera tomar esta reflexión un poco para que me dijera, bueno, ¿cómo hemos avanzado en Monterrey? ¿Cómo ves hoy a Monterrey en esa lógica? ¿Ha aprendido esta sociedad lo que ha vivido? ¿Está en un camino que tú ves, bueno, pues se han entendido algunas de estas lecciones, se han vivido de una forma diferente? ¿Qué ves tu evolución, ves involución o ves simple y sencillamente fenómenos que están completamente ajenos de esa preocupación? No estoy tan al tanto de qué es lo que está pasando ahorita en Monterrey, o sea, me sería difícil hacer un análisis general. Lo que sí puedo hablar es de este momento en donde empieza a aparecer la violencia, pero que todavía las clases medias y altas creen que son casos aislados. O sea, no ven que viene ya el mare magnum, no la marabunta, el tsunami, sino que piensan de, bueno, no, hubo una balacera en Martins, en Garzazada, bueno, no, pues quién sabe, ¿no? Mataron al jugador de americano del TEC en Altavista, porque bueno, pues son casos aislados, ay, mira los pandilleros, ¿no? Qué cosa tan rara, ¿no? En ese momento, no, todavía en los 90s, inicio de los 2000s, sí me queda claro que la sociedad regiomontana no tenía idea de qué era lo que había pasado con Monterrey, ¿no? Ya después, comentando esta idea con más amigos, pues, sociólogos, antropólogos, historiadores, etcétera, 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 de algún modo llegamos a la conclusión de que sí hubo una ruptura en los 80s, una ruptura en este asunto estructural o económico estructural en Monterrey. O sea, incluso antes de que cierre Fundidora, cuando empiezan estos primeros despidos en las fábricas regiomontanas, que era algo inédito en Monterrey nunca se corría a nadie. O sea, en Monterrey el obrero tenía su futuro asegurado. O sea, era el Monterrey Dream, ¿no? Que era una especie de American Dream, y que obviamente pues tendrán ustedes algún pariente que es parte de eso, ¿no? O que vivió eso, su abuelito, su tío, etcétera, que entraba a trabajar a ladrillera, a cementos, a ILSA, FEMSA, etcétera, y primero existían cosas rarísimas, ¿no? Existía algo llamado jubilación, y era una jubilación asegurada, y cuando se jubilaba, además tenía una casa propia, el obrero. Y puede que no solo una casa propia, puede que tuviera otra casa, otras 2 casas y pudiera rentar. Además resultaba que el obrero, maravilla de maravillas, podía mandar a sus hijos a estudiar y sus hijos siempre iban a tener un estrato social económico superior al que habían tenido ellos. Todo eso se empieza a romper en los 80s. Obviamente ya con el cierre de Fundidora se da de una manera mucho más atroz y el proceso se va extendiendo, ¿no? Cada vez más. Viene, a mi juicio, pues una ruptura total en esta relación obrero-patronal que había en Monterrey, que era una relación mucho más agradable que la que había, por ejemplo, en Ciudad de México o en ciudades como Puebla, o Guadalajara, no se diga. Bueno, en Guadalajara se dio un fenómeno extraño por el asunto católico, ¿no? Que también funcionó un poquito similar a Monterrey, pero en mucho menor escala, por ejemplo, con Grupo Urrea, ¿no? O con Calzado Canadá. Pero se da una ruptura en Monterrey y ya empieza a permear nada más como la versión dientes para afuera de esta ideología regiomontana emprendedora, que termina siendo una ideología de la apariencia que va estratificando cada vez más a la sociedad regiomontana, ¿no? Al grado que todavía, o aún en los 90s, ya por una simple cuestión estética, era posible saber dónde vivía cada persona que uno veía en la calle. O sea, este vato es Cholombia, entonces de seguro vive en estos barrios. Este vato es Ranger, pero el sombrero está chafa, entonces seguro es de Escobedo, ¿no? El sombrero está más fresa, entonces puede ser de San Nico, o si ya está de plano bien fresota, es de country, ¿no? Entonces ya se da una hiperestratificación que no se había visto en Monterrey. O sea, que en el caso de Ciudad de México es aún peor, por supuesto, y que está perfectamente descrita en Los Detectives Salvajes de Bolaño, ¿no? O sea, esta microclase social, ¿no?, que hay. ¿Cómo se llama? En esta ciudad no se veía así, ¿no? Entonces,
por un lado se rompe la relación obrero-patronal, empieza todo este asunto de la apariencia sobre la apariencia sobre la apariencia. O sea, me acuerdo cuando abre la boutique de Versace, ¿no?, en San Pedro Garza García, cómo vendían abonos facilitos. Y yo creo que ha sido la única boutique de Versace que venden abonos facilitos en el mundo, ¿no? En todo este asunto, pues plenamente poser, ¿no? En este asunto Cindy la Regia wannabe, ¿no? Y obviamente eso va a generar una violencia estructural que eventualmente se convierte en una violencia real, porque llegan unos muchachos que son capaces de vender de facto el cumplimiento de estos sueños. ¿Quieres ser emprendedor? ¿Quieres tener una corporación en la cual puedas seguir escalando profesionalmente hasta convertirte en el jefe de jefes? Únete a nosotros, ¿no?, los grupos armados. Y es pues básicamente la misma cuestión, ¿no? Y creo que parte de lo que hace muy bien la novela es el obligar al lector a salirse de este mundo de apariencia, ¿no? El obligar a adentrarse a ese mundo de violencia, de avance social a través de la estructura de la violencia vinculado con estos grupos criminales. Tengo más preguntas, pero la verdad que quizás sería más relevante escuchar las preguntas del público, comentarios y algunas ideas adicionales. En lo que se animan, voy a hacer la última pregunta para que puedas retomar y ahorita les pasamos la palabra. Hay una cosa que funciona muy bien en la novela, que me gustaría que nos comentaras un poquito, que es esta historia, pues en cierto sentido también hermosa, de un personaje que conforme se va afirmando va desapareciendo también, ¿no? Y en eso mucho tiene que ver con estos universos hipotéticos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si? Y creo que es particularmente útil para jóvenes. Yo sé que Lisette se lo hizo leer a chavos en preparatoria, pero eso es algo que también es ¿qué pasa si tomas ciertas decisiones? Y creo que funciona muy bien y es de las partes muy sugerentes de la novela. A mí en relativo a eso, a mí me interesaban dos cosas, ¿no? Una era, bueno, a fin de cuentas estudié física, ¿no? Entonces sí tuve toda esta formación positivista de que la ciencia nos permite predecir el futuro. Bien. Y bueno, terminamos modelando vacas esféricas, agua que no moja y cosas padrísimas que hacemos los físicos y los ingenieros, pero además misteriosamente funciona. Entonces, este asunto de qué puede pasar, si de qué tanto puede uno prever de su futuro, siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y cuando estaba escribiendo esta parte donde se da la primera bifurcación, le comento a un amigo que ahorita es profesor en Oxford, también IFI del TEC, que se dedica a computación cuántica y cosas que yo ya no entiendo. Le digo, oye, pasa taca, 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 y también puede pasar taca, 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 taca. ¿Y cuál te gusta más? No, hombre, las dos, güey, están con ganas. Pero a fin de cuentas tú lo que quieres decir al final es ta, ¿sí? Pues se refuerza más si dices las dos versiones, ¿no? Ya, órale, ¿no? Pues es como si fuera una serie de Fourier. Ándale, como una serie de Fourier. Y ya empezamos a hablar de series de Fourier, hermano. Y en este sentido de reforzar lo que se quiere decir al final, que bueno, tampoco quiero revelar qué pasa al final, porque a mí el final me parece importante en la novela. ¿Ya todo lo leyeron? No. Quería hacer una especie de reflexión con esta figura tremenda y horrible del héroe que nos han vendido la ideología occidental, ¿no? O sea, este héroe como el tipo ultra sanguinario, ultra violento, irracional, etcétera, pero que a todos lo tenemos que querer. O sea, Aquiles es maravilloso, ¿no? Y Agamenón y Antar y todos estos son grandes tipos a los que hay que imitar. ¿En serio? O sea, ¿por qué son maravillosos? ¿Porque mataron más gente? Y de veras, o sea, y ya voy a sonar al libro de superación personal, ¿no? Pero, o sea, de veras en el siglo XXI, con todos los choros sobre tolerancia, bla, 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 vamos a seguir creyendo en monstruosidades como el héroe clásico griego. Entonces, por eso es que en una de las partes sí llega el personaje literalmente como héroe, y estoy haciendo casi un copy-paste, ¿no? de los mitos. Llega así bañado en sangre, como llenaban los héroes, en la sangre de sus enemigos, con una lanza, le hace una varilla con punta,
la clava en el suelo, ¿no? A la casa de su amada, su Penélope, así de, mira mija, soy el hombre, ¿no? Y por supuesto le pasa en la novela lo que pasaría en la realidad. O sea, ¿qué pasa si cualquiera de los varones aquí llegamos bañados en sangre a casa de la mujer que amamos a decirle, mira, soy bien chido? Pues va a salir huyendo, ¿no? O sea, de hecho, misteriosamente los seres acaban cuando inicia la psicología como ciencia. No sé si se han percatado de esa pequeña coincidencia, ¿no? Y empiezan a ser locos, ¿no? Entonces, por eso también este asunto de Sí, hubiera, que ¿no? que sin embargo también todavía hay mucha herencia de esa lógica de héroes clásicos en muchas de nuestras interpretaciones contemporáneas del liderazgo, ¿no? Pero bueno, Claro. no nos vamos a meter demasiado en eso. Bueno, yo estoy muy contento, compañeros, pero seguro ustedes tienen preguntas o comentarios que quieran hacer. Aquí adelante, Roxana. Gracias. Luis, comentábamos hoy en la tarde también toda esta experiencia que tú has desarrollado por tu vivencia en Colombia. Y un poco mi pregunta era, ¿qué tanto paralelo encuentras en este ser específico que relatas en tu novela con las situaciones de vida, de marginación y violencia en otras partes, específicamente en Colombia? Y hasta qué punto sientes que también estás reflejando eso en la novela? Ya, como puede estructurar la idea, la marginación en casi cualquier lugar en el que he vivido del mundo es igual, ¿no? La diferencia luego es cuál es la relación, por un lado, legal que tienen estas personas marginadas con el Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno va a Europa es bien padre porque no hay marginación, porque no son ciudadanos todos los marginados, que es fantástico, ¿no? Entonces no hay índices de pobreza, no hay nada, porque son inmigrantes ilegales, ¿no? Entonces no importan y no son censados nunca, ¿no? Que era más o menos lo que sucedía en Sudáfrica con el apartheid, ¿no? O sea, simplemente no eran ciudadanos y listo, bye. Y que es esta misma estrategia de volver una persona apátrida o una persona fuera de los derechos, ha sido una estrategia repetida para la marginación en cualquier lugar del mundo, y ahí pues volvemos a Hannah Arendt, que mencionaba hace rato, ¿no? Que fue parte de la estrategia de los nazis para lograr el holocausto, ¿no? A todos aquellos a los que querían masacrar les iban impidiendo, les iban quitando su figura legal, ¿no? Este asunto de quitar la figura legal obviamente va variando de un lugar a otro lugar en el mundo, ¿no? Y en el caso ya latinoamericano de las comunas populares en Medellín, o sea, la Comuna 13, la nororiental, la occidental, etcétera, o Monterrey, o cualquier otro lugar de México, lo principal sería la tenencia de la tierra. O sea, no poseen la tierra la mayoría de las veces, ¿no? O sea, no tienen un título que les diga, sí, aquí donde vives es tuyo. Cosa que sí tenemos todos los que nacimos en cierta situación de privilegio. O sí podemos acceder a ella, ¿no? Si algún día pagamos los abonos del Infonavit. Pero bueno, podemos acceder a ella. Uno es este asunto de la legalidad en este sentido. Otro es el asunto del tránsito y la territorialidad, ¿no? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es desplazarte por el territorio dependiendo de quién eres? Que va desde cuestiones simples, simples, relativamente simples. En Sudáfrica es alucinante porque en ciudades como Pretoria no hay aceras. Y si uno es muy mal pensado, eventualmente sabe por qué. Todos los blancos tenían automóvil. Y los negros, pues que hagan lo que quieran. No importan, ¿no? Y curiosamente, si uno piensa en eso y luego observa la educación vial en distintas ciudades de México, de Latinoamérica, resulta que las ciudades más racistas tienen peor respeto al peatón. Y además sí está esta herencia de que el indio se bajaba de la banqueta, ¿no? O el indio no usaba caballo. En fin, la cuestión del tránsito es muy importante, ¿no? ¿Qué pasa si, haciendo pues eco del comercial que acaban de quitar de las redes sociales, o sea, un grupo de cholombias decide venir a Olinalá y hacer un mamotreto de basura para repartir la alegría y la felicidad a los aborígenes sanpetrinos, regalándoles refresquitos, ¿no? De entrada ni siquiera sería posible que llegaran, porque los detendría la policía antes.
Eso me pasó en Ciudad de México. Un día una prima me deja ahí en Santa Fe y me dice, bueno, camínale por allá, puedes tomar el pecero. Y yo, listo, voy caminando. A las 2 cuadras me paró la policía porque yo no parecía servidumbre y si fuera propietario tendría automóvil. Entonces seguro era ratero. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, y así hay como varios aspectos en donde uno puede ir apuntando cuáles son los puntos de segregación, ¿no? Otra cuestión que también tiene que ver con este asunto de la estética, se da en todos los programas en donde queremos civilizar al otro, ¿no? Y se van creando incluso eufemismos para crear el muro de la segregación, ¿no? Esta maravillosa palabra mexicana, naco, que no tiene parangón, bueno, yo no le he encontrado parangón en ningún otro lugar del mundo, y ahora el neologismo chairo, que ese sí tiene parangón en inglés, ¿no? Que es el SJW, que yo creo que sería el parangón de chairo, ¿no? Sí. Pero es decir, vamos creando todo un concepto, y a este concepto le vamos agregando toda una serie de imágenes para apartar al otro. Si le gusta tal tipo de música, si se viste de tal forma, si usa tales cosas, etcétera. Pero además hay ahí como que yo pienso que a veces distraemos un poquito el discurso y la atención, porque tanto enfoque en la desigualdad muchas veces olvida que hay una parte mucho más profunda que eso, que es la dinámica de exclusión. Exacto. Y además pareciera que en muchas ocasiones esa dinámica de exclusión además está en boga. Digo, basta con ver las noticias del día de hoy, de las campañas en los Estados Unidos, que bueno, sí, por supuesto, Trump es un imbécil, pero que lleve el liderazgo del partido, de la candidatura republicana, gane o no. Es alucinante. Lo que ha pasado en los últimos meses es un discurso profundamente excluyente, claro, profundamente racista, profundamente polarizante, que tiene eco. Sí. Y hay que ser muy cuidadosos, porque esto, pues desde aquí es muy fácil decir, ay sí, malditos gringos, cuidado. No estamos tan lejanos, no estamos tan ajenos a esa lógica, ¿no? Exacto. Y también luego a veces cuando ya uno ahora sí que se clava en la textura de este tipo de discusiones, se olvida la exclusión real, ¿no? O sea, contar cuántas casas en este país no tienen agua, ¿no? Y cómo el agua sí es lo principal. Y a veces cuando uno tiene reuniones con gente de gobierno, de, ay, ¿qué programa vamos a hacer? No, vamos a poner una ciclovía y vamos a no sé qué, y así, bueno, ¿y alguien ya contó qué pasa con estas necesidades reales, ¿no? Como el agua? Es más, se pueden imaginar la vida sin agua y así, ay, no, ¿verdad? ¿No? Y lo peor es que son anécdotas, o sea, no son chistes ni son cosas que uno se imagina, ¿no? Y que sí, luego a veces se olvida. Y también, por otro lado, también se olvidan los avances que sí suceden, ¿no? O sea, en el caso de la novela, me gustó mucho la frase que pone Lidia Cacho para promoción de la novela y demás, que además me cae muy bien Lidia porque nuestra amistad empezó odiándonos y nos peleábamos en artículos y después por mail y demás, y ya después nos caímos muy bien, porque en la frase pone los nuevos olvidados. Y me pareció genial porque sí, no son los olvidados de Buñuel que viven en piso de tierra, que tienen techo de palitos, pues no, ya tienen techo de material, piso de material, televisión, Sin embargo, o sea, a pesar de que hay un montón de índices en los cuales ya podrían decir, no, pues hemos mejorado muchísimo, siguen estando excluidos del discurso político y del discurso ciudadano. Perdón, tiene una pregunta, gracias. Quisiera ver si puedes explicarnos un poco, platicar o compartirnos un poco la visión que a lo mejor sientes que no pudiste explayarte más en relación a la familia. Creo que el contexto de la familia del Güero es sumamente interesante y creo que aunque no lo dices explícitamente, la importancia de la familia en todo este contexto en el que se ve envuelto, es muy importante, creo que es sumamente importante. ¿Qué pudieras compartirnos tú que hubieras dicho, no hubiera querido decir más y no lo puedo hacer, pero sin que haya spoilers, obviamente, para que lo lean? Bueno, de hecho, podría decir el spoiler, pero bueno, además está desde los capítulos iniciales, pero como viene después de una escena muy fuerte, nadie lo lee, entonces eso es padrísimo, que son de esas técnicas raras que aprende uno luego de
pues de gente como José Agustín y demás, ¿no? Yo hubiera querido más decir de la familia. Creo que la personaje que quedó más desdibujada es la Lady. Y la Lady sí debía de haber sido un personaje mucho más fuerte. O sea, porque a fin de cuentas sigue viva, o sea, no se ha matado. O sea, a pesar de todo el infierno en el que vive, está viva y es madre. Y es una madre que sí procura a su hijo. O sea, es bastante recia, ¿no? Sí. Creo que es el personaje que me hubiera gustado explorar más. La madre creo que queda muy bien así, porque si no ya hubiera revelado más. Y entonces ya se rompe esto que creo que sí debe de lograr la literatura, ¿no? Que es hacer que el lector empiece a pensar las diferentes posibilidades, ¿no? La madre sí se da cuenta, no se da cuenta, está endiosada con el trabajo porque pues cree que es la única manera de ser madre y porque además es cierto, pero es la única manera de llevar comida a la casa, etcétera. O sí se da cuenta y nada más se hace güey, o lo quiere negar, o le tiene terror al padre, o todas las demás opciones. Y sí prefiero sí prefiero que el lector piense todas las posibilidades, ¿no? Sobre todo desde el amor que sí está en la familia, ¿no? O sea, dentro de toda la atrocidad. Sí, eso es lo brutal, la combinación de las dos cosas, ¿no? Sí. La coexistencia, no sé si combinación, ¿no? Sí. Sí. Alicia, ¿tú querías decir algo? Me parece que con cierta tentación leemos la novela pensando que es un otro, el güero, ¿no? Ajá. O sea, el güero es alguien aparentemente muy distinto a nosotros, pero conforme vas avanzando te das cuenta que no, porque como el güero todos necesitamos de otros para crecer y tenemos esos mismos anhelos. Pero luego simbólicamente el güero se vuelve un regio muy hasta fresa, porque luego el güero es el indio borrado y el indio borrado es el indio rayado y entonces todos somos rayados y ya ahí nos une un equipo, me explico. Pero más allá de eso, me parece que sí se crea como un lazo con los que aparentemente no estamos en esa colonia y en esa unión, porque nos identificamos tan perfectamente que tú y yo hoy lo vimos en la mañana, o sea, sí. Nos identificamos por medio de la música, que todo mundo, aunque no la hayamos escuchado, la sabemos ritmar. Claro. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo presentas a este héroe que es aparentemente alguien tan alejado, pero luego de manera súper atrevida lo haces alguien tan central? O sea, de la periferia lo vuelves un centro, tan centro que excluyes al otro gran equipo. Y lo peor es que yo soy tigre. Pero... Aquí hay varios tigres. Sí. No, bueno, ahí pues bueno, coincide que un equipo tiene el nombre de la cultura que existía en esta zona, ¿no? A mí me pasó algo muy revelador cuando estaba estudiando la carrera acá. Si un día voy a buscar para el laboratorio de electrónica, no me acuerdo qué chip, ¿no? El CR237 o algo por el estilo, a las tienditas ahí por la Colón, y se me ocurre regresarme caminando. Bueno, no se me ocurre, no tenía llevar para el camión, para el Ruta 1. O me lo quería ahorrar más bien. Y pues ya con el calor digo, no, pues ya me voy a meter en la cantina que sea, no me voy a echar una cheve porque pues es lo mejor para el calor, como todos sabemos aquí. Entro a la cantina, pido la cheve, y de repente me doy cuenta que estoy en una cantina de hombres solos, que todos están con una caguama en la mano, viendo con la mirada perdida películas 3X en los monitores. Y yo, ay, hijo de su, ¿no? Y bueno, pasaron un montón de cosas simpatiquísimas, ¿no? Un tipo sacó un cuchillo cebollero, en fin. Pero bueno, eso no venía tanto al caso, sino que lo revelador fue así de, bueno, ¿qué tiene que pasarle a la gente para estar aquí? Y en la educación fresa, etcétera, que había tenido yo, pues yo me imaginaba todas estas historias terroríficas, ¿no? Los violaron de chiquitos, su papá les pegaba, ¿no? Una cosa así, ¿no? Mataron a alguien, ¿no? Entonces, pues seguí yendo a la cantina y eventualmente, pues me terminé haciendo amigo de los parroquianos
Estoy seguro que muy probablemente contaban la historia de, no, hombre, pobre güero, ¿no? Y ¿qué le habrá pasado en la vida? Se veía fresa porque venía para acá. ¿No? Pero eventualmente resulta que todas las historias eran historias que sí me podían pasar a mí. O sea, la mayoría de las historias eran historias de amor. Dije, no, pues aquí algo estaba mal, ¿no? O sea, yo sí esperaba que me contaran algo atroz, ¿no? Algo que yo estuviera totalmente ajeno, ¿no? Y ahí luego, cotorreando con uno de mis mejores amigos, que es criminólogo, y que estábamos discutiendo sobre esto, ¿no? ¿Cómo podemos contar la historia de un otro sin caer en cuestiones melodramáticas o de pornomiseria, etcétera? Bueno, pues hay que contar lo que es común a todos, ¿no? O sea, vamos a abordar la historia a partir de lo que nos puede pasar a quien sea, ¿no? Y ya después, bueno, lo que me pasó en la cantina me ha pasado igual en las cárceles, reclusorios, cerezos, ceferezos, tutelares y demás, o con, que tengo un imán medio raro, platicando con excustodios de cárceles, militares, veteranos, policías, las historias de por qué estamos donde estamos o por qué hemos elegido la vida que tenemos, son básicamente las mismas, simplemente lo único que cambia es como este privilegio inicial en el que nacemos las clases más acomodadas, ¿no? Que nos permiten enmendar ciertos errores o nos permiten no tomar ciertas medidas desesperadas, ¿no? O sea, una de las razones básicas de por qué alguien entra al ejército en este país es porque es la forma más sencilla de darle una seguridad a tu familia. O sea, una de seguridad alimenticia, una seguridad de vivienda, etcétera. O sea, por lo menos en lo que yo he hablado con veteranos y demás, nadie tiene en su cabeza como proyecto de vida, yo quiero ser teniente, ¿no? Bueno, pues pasa, ¿no? Obviamente sí existe gente que sí dice, yo quiero ser Rambo, ¿no? Y cosas por el estilo, pero la mayoría no. O sea, nadie que yo haya conocido que sea policía antimotines sueña con ser policía antimotines y tiene un sueño húmedo con que den la señal en la cual salgan a golpear gente. De hecho, más bien lo contrario. O sea, porque además pues a ellos también les pegan, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo tratar de abordar estas historias? Pues abordando lo que es común a todos, ¿no? Y que ahí se vincula otra vez con este asunto de la exclusión, que normalmente el discurso en la literatura, bueno, en la literatura y en la academia y en las ONGs y demás, ha sido un discurso más, bueno, un discurso que de algún modo mantiene la exclusión. Por ejemplo, en cuestiones de violencia de género, que platicaba con un amigo que trabajaba con una de estas ONGs super progre en Ciudad de México, y estábamos haciendo el experimento mental de, bueno, ¿qué mujer es más libre o qué mujer tiene más problemas, tendría más problemas para escapar de un marido golpeador? ¿La mujer de un trailero o la mujer de un diputado o de un general o del presidente de la República, que por supuesto era otro presidente de la República cuando hicimos el ejercicio, o de un gran empresario o de ta. Y por supuesto la conclusión lógica es que es mucho más libre la mujer del trailero. O sea, la mujer del trailero sí puede escapar. La mujer de un hombre poderoso no puede escapar. ¿Por qué no se hacen estudios de violencia de mujeres de clase alta? Eso ya es más complicado, ¿verdad? De hecho, cuando mi amigo lo propuso en esta ONG, le respondieron de forma muy tolerante. Lo corrieron. Pues sí, ¿no? Entonces, bueno, sí pasa esto. O sea, hay también esta violencia estructural, incluso desde la academia y desde las personas que en teoría también tenemos que estar en contra de esta violencia. Allá adelante. Buenas noches. Buenas noches. Luis Felipe, ¿dónde te imaginas al güero dentro de 10 o 15 años? Es decir, si fueras a escribir una segunda parte de la novela, a partir de que pasaran 15 años, con este bagaje que carga
de los traumas de su niñez, con los fantasmas que lo persiguen, con la cara tatuada, con el desenlace del libro, que no lo voy a decir para que no los han leído. ¿Dónde te lo imaginas? ¿Dónde partiría? ¿Hay esperanza para personas como él? Sí, como dicen los economistas, ceteris paribus, estaría muerto. O sea, si todo se mantiene como está, después de la novela no dura más de 2, 3 años vivo. Así, ¿no? Si sí empezamos a hacer labor de transformación, de pues retejer el tejido social, etcétera, sí hay esperanza, ¿no? Para una persona que incluso ya decidió autosegregarse, ¿no? Tatuándose la cara. O sea, que es una práctica pues común que va desde pues que Perú hasta Canadá, ¿no? O sea, ya una vez que la persona sabe que jamás podrá estar en la sociedad, pues listo, ahí van las lagrimitas, por la razón que sea, porque además hay muchas explicaciones, o ahí va pues, ya todo el dibujo en la cara. Porque ya sé que nunca voy a estar en la sociedad, ¿no? Si todo se mantiene igual, estaría muerto. Si se hacen otras cosas, si se hacen programas en serio, si se trata de buscar cuáles son estas cosas que nos unen a todos, sí se puede ver muchos futuros posibles, ¿no? Que ha sido más o menos la experiencia que ha sucedido en Caracas, con Dudamel, ¿no? Con la orquesta, que ha pasado en Medellín, en Bogotá, mismo que ha pasado en Sudáfrica también con todas estas estrategias para tratar de reintegrar a las comunidades que habían estado pues, literalmente apartadas por años. Obviamente siempre va a estar, o sea, el gran enemigo a vencer es que en esta ideología contemporánea pareciera que la única manera de valer en el mundo es tener mucho dinero, ¿no? Y vencer eso sí es complicadísimo, ¿no? Pero empezar a dar opciones, o empezar a mostrar las opciones que existen, porque las opciones están, no hay que darlas, de que existen otras opciones para validar tu ser en el mundo, más allá de tener un Mercedes o un BMW, etcétera, y de ser feliz en el mundo con eso, ahí sí hay esperanza, ¿no? Por ejemplo, algo que me parecería interesantísimo estudiar es por qué las clases altas latinoamericanas son felizmente nacas en Europa, Estados Unidos o Canadá. Y viven felices en un barrio de migrantes donde hay tasas elevadísimas de violencia, no tienen ningún tipo de seguridad laboral, ganan una miseria, viven hacinados como 20 personas juntas, etcétera. Jamás en su vida podrán comprar un carro, mucho menos una casa, pero son felices. O sea, ¿por qué son felices allá? Con tan poco y aquí necesitamos tanto. Y tratar de responder esa pregunta desde la gestión pública, creo que se podrían encontrar soluciones muy interesantes, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Nosotros hoy en la mañana estuvimos en una presentación que hubo en el TEC de Arquitectura, donde están haciendo intervenciones. Y yo creo que Luis Felipe y yo, después de verlo, sí encontramos que hay esperanza, o sea, y se oye como super cursi el término, pero la verdad es que cuando haces que otros entren y que convivan con esa comunidad y luego tengan como hasta trabajos en conjunto para mejorar la zona, es importante. Y luego también cuando le das la vista, también le das la voz a quien has observado. Y a mí me llamó mucho la atención lo que nos dijo el mesero, que resulta que el mesero del TEC era de La Campana y en un momento nos dijo que él ahorita está preocupado porque ya muchos que viven en el barrio, o sea, que vivían en el barrio, están saliendo de los penales y quieren volver a poner el mismo tipo de costumbres que tenían antes. Y esa era como su preocupación principal. ¿A quién le pido ayuda para que ellos no vengan a delinquir en mi colonia? O sea, ya que lo diga, me parece que es bastante, y solamente lo que tuvo fue la mirada de nosotros. Entonces, es nada más cuestión de que alguien haga algo. Te toca, Alejandro, hacer algo. Sí, no, yo creo que hay más ampliamente un proceso auténtico de reflexión sobre estos temas, y justamente ese es el objetivo de un foro como este, el que tengamos ese espacio de reflexión, primero para reconocer lo que probablemente no se ve
Segundo, para darle voz a esas cosas que están ocurriendo y que no debemos de ignorar. Tercero, para que como comunidad universitaria, como escuela que lleva en su nombre la transformación de lo público, lo hagamos desde la raíz, no desde una perspectiva, pues no sé si llamarla autoritaria o neoliberal o como se quiera, pues digo, porque el autoritarismo es de izquierda y de derecha, da igual, pues, sino de imposición, y que reconozcamos estos espacios de exclusión que están generados en una dinámica pues muchas veces estructural, pero que ahí está, y que justamente parte de lo que se necesita es la sensibilidad, el reconocimiento, la investigación y pues sobre todo el compromiso, ¿no? Y ese es como yo siento el gigantesco resto de esta escuela, claro. que seamos una comunidad que haga cosas que importen y que tengan un sentido de trascendencia, también eminentemente humanista, que esa es la otra cosa preciosa del libro. O sea, es auténticamente un testimonio humanista, porque nos enseña todos estos todas estas aristas de la experiencia de una comunidad que aquí está y que sigue siendo al mismo tiempo también una comunidad que se está repensando y regenerando todo el tiempo, ¿no? Claro. Y este asunto de hacer las cosas relevantes es importantísimo, ¿no? O sea, en bueno, en el video de la presentación, ¿no?, de estar hartos del desánimo, del cinismo, etcétera, es algo capital. A mí me gusta mucho un escritor de Kenyatta, Ngugi wa Thiong'o. Él tiene un libro maravilloso que se llama Decolonizing the Mind, en donde, bueno, cuenta pues un montón de cosas, pero en una parte aborda algo que él le llama The Quest for Relevance, y como era una discusión en los escritores africanos a finales de los 70s, cuando se van complementando todos estos procesos de independencia en África, entonces cuál iba a ser el papel de los escritores y de los intelectuales para hacer algo relevante, ¿no? Y para tratar de que hubiera transformaciones relevantes. Y cómo, por desgracia en este país, cuando uno luego lee a los articulistas, las novedades, los discursos y demás, pareciera que estamos haciendo lo contrario, ¿no? The Quest for Irrelevance, ¿no? Entonces, como si ubicar qué es lo relevante en una sociedad es algo capital y que es bastante más complicado de lo que parece, ¿no? Pues esta novela es extraordinariamente relevante por lo que nos dice de Monterrey, por lo que nos dice de México, por lo que nos dice de la violencia, por lo que nos dice de nosotros. Muchas gracias, Luis Felipe. No, pues, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Quiero aprovechar tu presencia aquí y quiero aprovechar la presencia de todos ustedes, porque el día de hoy además tenemos la oportunidad de hacer un agradecimiento a una persona que ha sido extraordinariamente relevante para esta comunidad. Véngase para acá, Roxana. Pásale, por favor. Si quieres, ahorita que suba José Antonio Torre, que es el responsable del proyecto Distrito Tech y de la práctica de urbanismo de aquí del TEC de Monterrey. Les voy a leer esta placa, que es una placa a nombre de Distrito Tech y de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, para Roxana Cárdenas, que al finalizar este año se retira, nos abandona, va a hacer cosas muy relevantes y muy trascendentes, pero deja en ello también una trayectoria de relevancia aquí. Gracias por una vida de dedicación, entrega y compromiso con la transformación de lo público. Siempre nos has regalado una sonrisa y nos has enseñado lo que es trabajar en equipo para hacer el Tecnológico de Monterrey, de Distrito Tech y de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública entornos de inclusión y pasión por Nuevo León y por México. Gracias siempre, Roxana. Híjole, pues qué difícil decir algo.
Muchas gracias al TEC, pues, ¿qué puedo decir? 32 años aquí, ya era hora, ¿no? No, yo pienso que esto es todo lo contrario de un eufemismo. Creo que me siento súper honrada, no me lo esperaba y no me esperaba unas palabras tan lindas. Ya me estoy arrepintiendo de irme porque ahora voy a tener que cumplirlo. Pero bueno, yo le agradezco a la escuela, le agradezco a Alejandro y a José Antonio, a ambos mis jefes, en esta última etapa que he tenido en el TEC, que ha sido una experiencia extraordinaria, que ha sido tan difícil decidir que finalmente quiero ya, antes de que llegue el final, volar un rato por mi cuenta. Y pues, híjole, es lo más importante, yo creo que en este momento quisiera decir, gracias a mis compañeros de la escuela, gracias a mis compañeros del TEC, a mis compañeras que están también aquí conmigo, Geo y Olga, quiero mencionarlas porque es parte de mi historia en la institución, y pues a todos, también los externos nuevos, me parece tan simbólico, caray, que el día de hoy estén Maru y Enrique, súper amigos, amiga de la infancia, o sea, me parece realmente que hasta la familia anda por aquí, Enrique, Lilia. Entonces, bueno, pues muchas gracias en particular a ustedes dos, muchas gracias Luis Felipe por acompañarnos, por darnos la oportunidad de este mensaje de tu libro. Yo le comentaba a Luis Felipe que cuando Lisette me hizo el gran honor, el privilegio de regalarme el libro y que nos lo bebimos por primera vez, dijimos, de aquí soy. Este es un símbolo tan importante, lleva un mensaje tan grande para ese sueño que muchos compartimos aquí de lograr una transformación profunda en atención a la pobreza urbana en México. Entonces creo que nos abre la puerta al diálogo, a la reflexión, a tantas cosas, ¿verdad? Luis Felipe, muchas gracias. Pues nuevamente, lo voy a dobletear. Muchas gracias Alejandro y José Antonio y todos los equipos que ustedes representan. Esta última etapa mía en el TEC, se la dije a José Antonio en particular, ha sido maravillosa, a pesar de que no parezca por la decisión que estoy tomando, pero sí ha sido maravillosa, de veras. Yo creo que parte del problema es estar dividida, ¿verdad? Por aquí, por allá y en tantas cosas. Pero para bien o para mal de ustedes, lo bueno para mí es que voy a seguir ligada a los dos proyectos institucionales y bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hay por ahí todavía café y galletas. Bienvenidos, muchas gracias. Buenas noches.